Hola a todos, nuevamente el pastor José Luis compartiendo con ustedes un tema muy importante llamado cautiverio sexual. Y me voy a centrar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al versículo 19. Dice la palabra de Dios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué significa estar cautivo? Cuando nosotros hablamos de cautiverios, estamos hablando de personas que se encuentran encerrados en una condición de la cual ellos no pueden salir. Hoy en día el diablo anda como león rugiente. La palabra de Dios nos enseña que él anda buscando a quien devorar. Y estos cautiverios sexuales se han movido durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, y muchas personas no lo perciben, no se dan cuenta que están cayendo en estas situaciones o que se encuentran cautivos de estos pecados sexuales. Muchas personas consideran que esto es algo normal, que es completamente natural, que es algo que Dios dejó establecido para que nosotros tuviésemos y nos moviésemos en esa conducta. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que nuestro cuerpo no es de nosotros, sino que es de Dios, y por lo tanto tenemos que ser buenos administradores de este templo que se nos ha concedido para no corromperlo, para no contaminarlo. Esto es algo muy importante y necesitamos prestar atención en esto. El diablo ha ido ganando ventaja. Durante mucho tiempo ha sembrado pensamientos en el corazón del hombre, en el corazón de las mujeres, para atraparlos, para cautivarlos, para seducirlos y hacerlos caer en trampas terribles que tienen que ver con el sexo. Necesitamos entender que la palabra de Dios nos habla que Dios es un Dios santo. Dice la palabra que Él es santo y es 3 veces santo. La palabra de Dios también nos enseña que debemos santificarnos, que debemos tener un estilo de vida de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sabe que muchos hoy en día no se dan cuenta de la condición en la que se encuentran? Porque se encuentran tan viciados al pecado, se encuentran tan contaminados por estos pecados sexuales que no se dan cuenta de que están caminando en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos y que tengamos una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. La fornicación no es para el Hijo de Dios. La fornicación es un pecado, y es un pecado que es penado también. La fornicación es un pecado que destruye el alma, que destruye también a las personas, que las contamina y que las hace entrar en unas situaciones terribles. Si nosotros nos diéramos cuenta de lo inmenso que esto representa y de lo que el diablo ha venido trabajando durante mucho tiempo, tendríamos mucho más cuidado de la forma en la que nos estamos conduciendo. No podemos permitir que este pecado de la fornicación y que estos cautiverios sexuales sean parte de nuestra vida de fe, sean parte de nuestra vida cristiana. La santificación debe ser un principio en la vida de todo creyente, y debemos renunciar a todas aquellas cosas que nos han estado alejando del principio que Dios ha dejado establecido. Muchas veces el diablo ha movido demonios también para sembrar en el corazón del hombre, en el pensamiento, en la mente del hombre, pensamientos que lo corrompen y que lo llevan a un sinfín de situaciones, que lo llevan y que lo arrastran a situaciones de pecado tremendas, terribles, de las cuales ellos después no pueden salir. Necesitamos identificar esto en nuestras vidas y arrepentirnos si nosotros hemos estado incursionando en esta vida sexual desordenada. Dios nos llamó como iglesia a tener un orden. Dios nos llamó a ser una iglesia santificada, una iglesia que vive por Dios y para Dios, para manifestar aquí en la tierra su amor glorioso. Algunas personas de repente se estarán preguntando, entonces, ¿es pecado que yo tenga sexo? La palabra de Dios dejó establecido que el sexo es para aquellas personas que se han unido en un pacto matrimonial. No es para tener una vida desenfrenada, no es para tener una vida desorganizada, no es para tener una vida en locura.
La palabra de Dios nos habla del orden que Él dejó establecido. Si nosotros queremos saber de repente cuáles son las cosas que denotan que una persona está en cautiverios sexuales, bueno, hay algunas puertas que las personas abren para que estos cautiverios sean parte de sus vidas, y quiero mencionarles el número 1, y es permitir pensamientos sexuales y darles rienda suelta. Si tú eres una persona que continuamente está luchando con pensamientos sexuales una y otra vez, y esto se convierte en una cadena en tu vida, significa que hay demonios ahí de cautiverios sexuales que han buscado atrapar tu alma para que caigas una y otra vez en estos pecados. Muchas personas viven pensando en fantasías sexuales y esto hace que las personas desarrollen lascivia en sus vidas. Necesitamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos declara. Dice la palabra que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que tiene buen nombre, y si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Por lo tanto, todo pensamiento de contaminación sexual que el enemigo quiera sembrar en tus pensamientos tiene que ser expulsado. Nosotros decidimos qué es lo que queremos pensar. No es el diablo quien determina el pensamiento que debe regir tu mente. Eres tú el que decide lo que quieres pensar. Número 2, muchas personas también almacenan materiales con revistas, con pósters, etcétera, que dejan ver un mensaje de seducción y que fomentan pensamientos lascivos en la vida de las personas. Necesitamos arrancar todas estas cosas, expulsar, quitar todas estas cosas de nuestras vidas para no ser asideros de demonios. Esas cosas se convierten en asideros que luego hacen que la persona caigan una y otra vez en este tipo de cautiverios sexuales. Y cuando hablamos de cautiverios sexuales no solamente hablamos de la fornicación, hablamos también de lo que es el adulterio, la masturbación. Personas que caen una y otra vez en este tipo de situaciones denota una persona que está siendo atormentada y que se encuentra cautiva por causa de estos espíritus inmundos. Número 3, hay personas que no renuncian tampoco a los pecados sexuales. Personas que continuamente están envueltos en un ambiente que tiene que ver solamente con juegos sexuales, que tiene que ver también con la lujuria. Necesitamos comprender y entender que nuestro sentido de vida no se basa en el sexo. Nuestro sentido de vida se basa en una vida pulcra, en una vida santa, en una vida que agrada al Señor. ¿Sabe que otras cosas que denotan que una persona está siendo atormentada por causa de estos cautiverios sexuales es el lenguaje que utilizan? Muchas personas hoy en día están acostumbradas a hablar un lenguaje sucio, un lenguaje obsceno, un lenguaje no puro, un lenguaje no pulcro. Es por eso que nosotros debemos depurar nuestro lenguaje. Como iglesia de Cristo debemos marcar una diferencia. Tenemos que ser agentes de cambio aquí en la tierra y debemos manifestar un lenguaje que glorifique a Dios y que manifieste a Dios. Hay muchas personas también que definitivamente están siendo atormentadas por estos demonios a través de sueños. Muchas personas no se explican por qué tienen estos sueños recurrentes una y otra vez. Yo quiero decirte que estos sueños no son normales. Estos sueños no son planificados por Dios para que tú tengas ese tipo de experiencias. Todo lo contrario, el enemigo es el que está interesado en sembrar esa semilla para que tú tengas una simiente de pecado, una simiente de fornicación, una simiente de adulterio. Yo me he encontrado con muchas personas que me han dicho: pastor, no entiendo por qué sueño teniendo relaciones con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas, con mis primos. Todas estas cosas no provienen de Dios. La intención del diablo es sembrar una semilla en tu interior que tarde o temprano salga a luz, para que te encuentres en una vida, en un espiral descendente que te lleva a la muerte y a la destrucción de tu alma.
Necesitamos comprender esto. Hay muchas personas que tienen este tipo de situaciones a través de sueños, a través de vivencias, de experiencias. ¿Y qué hacer frente a esta situación? Si tú estás pasando por esta situación, necesitas al momento de levantarte descontaminarte y echar fuera ese pecado y decir: yo renuncio al pecado de la masturbación, yo renuncio al pecado del adulterio, de la fornicación. O sea cual sea la semilla que el diablo quiere sembrar a través de esos sueños. Renunciar a todo eso es algo muy, muy importante. Número siguiente, también las personas que están atrapadas con estos vicios del alma, con estos cautiverios sexuales, se visten de una manera inadecuada. Como iglesia de Cristo, esto es algo que debemos mencionar. Esto no se trata de religiosidad. Esto se trata de tener una vida pulcra, una vida en santidad. Necesitamos despertar y entender que como iglesia de Jesucristo debemos manifestar también, aún en la forma de que nos estamos vistiendo, debemos manifestar a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros llevamos dentro también lo manifestamos por fuera. Y muchas personas se encuentran vistiendo de una forma inapropiada, haciendo caer a otras personas, haciéndoles tener pensamientos inapropiados. La seducción tiene que ser algo expulsado de la vida de las personas, tiene que ser arrancado, completamente eliminado. Nosotros como hijos de Dios necesitamos tener una vida en la que nosotros glorifiquemos y manifestemos a Cristo. ¿Sabe que también en los matrimonios hay cautiverios sexuales? Muchas personas cuando se casan piensan que pueden hacer y deshacer en el acto matrimonial. Sin embargo, la palabra de Dios declara que el hecho del matrimonio debe de ser sin mancilla. El hombre debe presentar a la mujer sin mancha. No significa que el matrimonio no va a gozar, no va a tener deleite en su relación. Significa que no va a ser corrompida. Significa que no se va a manifestar en actos sexuales que son aborrecibles delante de Dios. Es importante que mencionemos esto para que nosotros tengamos una vida limpia delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios nos habla en el libro de Levítico 18, nos habla de todas las prácticas que son aborrecidas por Dios, y yo quiero leértelas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, versículo 6: ninguno se acerque a pariente cercano alguno para tener relaciones sexuales. No deshonres a tu padre cometiendo pecados sexuales con tu madre. Hoy en día vemos este tipo de situaciones. También dice el versículo 9 y 11, no tengas relaciones sexuales con tu hermana. Esto incluye también las hermanastras. En el versículo 10 dice, no tengas relaciones sexuales con la hija de tu hijo o la hija de tu hija. No tengas relaciones sexuales con la esposa del hermano de tu padre, con tu nuera, con tu cuñada, con una mujer y su hija. No tengas relaciones sexuales con una mujer en su periodo menstrual. No tengas relaciones sexuales con la esposa de tu prójimo. No te acostarás con un hombre como con una mujer, porque es detestable, dice el versículo 22. No tengas relaciones sexuales con un animal, porque esto es perversión. ¿Cuántas cosas nos habla la palabra de Dios y que nos dan claridad y que nos dan luz acerca de cuál es el propósito de Dios y cuál es el plan de Dios con respecto a la sexualidad? Necesitamos comprender que debemos manifestar una vida para Dios y tener orden en lo que es nuestra sexualidad. Amén. Entonces, quizá tú me podrás decir, bueno, esta lista no incluye todas las cosas que de repente son detestables para Dios. Pero la palabra de Dios nos da luz y nos habla acerca de las cosas que debemos de hacer y de las que no debemos de hacer. Amén. Hay muchas cosas que de repente no están escritas con su nombre, pero Dios nos da luz para que nosotros podamos comprender cuál es la línea que no debemos cruzar, cuál es la línea por la cual debemos nosotros caminar. ¿Sabe que el impacto de estos pecados sexuales traen maldición a la vida de las personas? Muchas personas se encuentran caminando en maldiciones terribles porque su vida no se encuentra en un orden que está establecido por Dios. Hay una palabra de Dios que me bendice mucho, que habla acerca
de esto y está escrito en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 2 y dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Las fornicaciones contaminan la tierra. Y esto es muy importante hablarlo. La fornicación contamina la tierra, contamina tu vida, contamina a la otra persona. Sabes que si tú tienes relaciones sexuales con una persona que tiene desorden sexual, eso te envuelve también en un espiral tremendo de destrucción, porque si esa persona ha tenido relaciones y ha tenido actos sexuales con muchas otras personas, cuando tú tienes contacto con esta persona te contaminas de todo lo que esa persona ha recogido y te conviertes en una casa y te conviertes también en un lugar donde los demonios vienen a morar y a traer destrucción a la vida tuya. ¿Sabe que muchas personas, después de haber tenido una relación de fornicación, después de haber tenido un acto sexual, se encuentran después teniendo y haciendo cosas que antes no hacían? Porque los demonios hicieron casa e hicieron nido en la vida de esa persona. Los cautiverios sexuales tienen que ser eliminados. Y estos se eliminan de una forma muy sencilla. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, expulsar a esos demonios en el nombre poderoso de Jesucristo y pedirle al Señor que nos santifique día con día. ¿Quién hace posible la santificación? El Espíritu Santo. Pide al Señor la manifestación en la presencia del Espíritu Santo para que Él te santifique y para que puedas manifestar una vida para Cristo. Yo quiero orar hoy por ti. Quiero declarar liberación en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre Celestial, oro por todas estas personas que han sido atormentadas por espíritus sexuales y que han traído cautiverio a la vida de ellos. Padre, en el poder de tu nombre yo quebranto esos lazos. Yo quebranto esos cautiverios en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y reprendo toda forma de cautiverio sexual, que sea fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, todo lo que tiene que ver con desorden sexual ahora mismo es quebrantado por el poder de la palabra y sembramos la santidad, sembramos el deseo de santificación en todas las personas que nos están viendo. Ahora mismo por el poder de la palabra declaramos que Jehová es santo y yo también me santifico. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Espíritu Santo, toca la vida de las personas que están viendo en este momento, Señor, y libértalos, Señor. Rompe, quebranta los yugos, destruye la esclavitud en la que se han encontrado, Señor, sumergidos, y sácalos de ese lugar de cautiverio para que vean tu luz y te glorifiquen en sus vidas por el poder de tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque como nación muchas veces, Señor, hemos caminado en estas situaciones, y te pedimos perdón, Padre, porque la nación se ha corrompido con sus fornicaciones y ha traído mal muchas veces a la nación. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo me pongo en favor de mi tierra para pedirte perdón, y me pongo en favor de mis hermanos para pedirte perdón, Señor, por los pecados sexuales, Señor, para pedirte perdón por todas estas cosas que han desagradado tu alma. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, hoy te pedimos que rompas las cadenas, que destruyas los yugos con el poder de tu Santo Espíritu y traigas libertad a aquellos que se encontraban cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra declara que tú viniste a dar libertad a los cautivos, y hoy decretamos y establecemos y manifestamos esa libertad en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos aquellos que están siendo atormentados en sueños, ahora mismo le ordeno a esos demonios salir fuera en el poder del Espíritu Santo. Se limpian los pensamientos de los hombres, de las mujeres de Dios. Se limpian en el nombre poderoso de Jesús. En espíritu, en alma y en cuerpo somos redimidos y lavados por la sangre de Jesucristo. Lo decretamos y lo establecemos hecho en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todos decimos amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima enseñanza.